Bendiciones, Dios les bendiga en esta tarde, muchas bendiciones para todos. Estamos en vivo una vez más aquí ya con esta serie denominada Un Espíritu Correcto. Así que nos hemos atrasado un poquito en la transmisión porque acabamos de salir de una transmisión en realidad hace unos momentos y se nos complicó un poquito el horario, se nos cruzaron los horarios, pero realmente ha sido de gran bendición. Saludamos y bendecimos a los hermanos allí de Bolivia con los cuales tuvimos el enlace, tenemos esta conexión en estos momentos también. La verdad que ha sido una bendición de parte de Dios. Así que este es el tercer capítulo de esta serie, Un Espíritu Correcto, y como saben tienes la vía de comunicación, nuestro WhatsApp 5411-6429-6283. Puedes mandar tu mensaje, tu saludo, una anécdota o quizás contarnos alguna situación también. También puedes mandar tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Hay una estación de correo. Estamos recepcionando los correos electrónicos también en tiempo y forma real. Amén. También estamos saliendo en vivo a través de la radio JNTC. También puedes darle el link y pincharlo ahí para escuchar la radio también de forma auditiva, ¿verdad? También estamos saliendo en vivo por la radio Recreo, la radio Vida, desde Recreo Catamarca, y la radio JNTC desde La Rioja, siendo retransmitidos también a otras emisoras más en cadena simultánea. Así que bendecimos al pastor Mesías, el pastor también Fuentes, por esta colaboración con nosotros. Así que es una bendición. Voy a pedirle a mis invitados que estén conectándose, que están ahí preparados, listos para salir en vivo juntamente con nosotros. Manda tu mensaje, manda tu mensajito, estamos aquí para poder leerlo. Amén. Así que sean todos bienvenidos a esta serie una vez más de Un Espíritu Correcto. Hoy estamos en el tercer capítulo y vamos a hablar de un tema muy importante con el tercer capítulo, que tiene que ver con un espíritu de obediencia, el espíritu obediente. Vamos a estar hablando de este tema. Amén. Bendiciones, sierva, Dios te bendiga grandemente. Bienvenida a la transmisión. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor, ¿y ustedes? Buenas noches a todos. Buenas noches, la verdad que esperando el momento, se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí, así que agradecidos con Dios por esta tercera entrega, ¿no? Este tercer capítulo de la serie. Así que bueno, preparándonos con todo. O sea, ¿cómo te estuviste preparando para este capítulo? Pues muy contenta por la bendición de estar aquí compartiendo y estuvimos preparándonos el día de hoy con la palabra que tiene el Señor para nosotros, y que también fue de gran bendición para mí al estarla estudiando, y que más al ratito vamos a empezar a compartir con todos los del equipo. Claro que sí, la verdad que es una bendición. Les comento que nuestra sierva tiene su canal de YouTube, que es Sanando el Corazón. Puedes también buscarla allí. Ella está transmitiendo, está dando también allí coaching personal y está trayendo temas también de mucho interés y de mucha ayuda para muchas personas, más puntualmente para las mujeres. Así que puedes buscarla también en YouTube, Sanando el Corazón. Nuestra sierva Giovanna Olivier desde Nuevo León, México, ¿verdad? Amén, pastor, acá Amén. desde el norte de México. Qué bueno. Sabes que el viernes tendremos a unos hermanos de ahí de México también, que es el grupo vocal Compás, Compás, sí, que va a estar sí, también va a estar en un concierto aquí con nosotros en el programa. Va a estar de mucha bendición. Bienvenida, sierva, Dios te bendiga. Buenas noches, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenida, bendecida también nuestra sierva Lourdes Vera desde desde San Lorenzo, Paraguay. Sí, desde ahí. ¿Cómo está el tiempo por San Lorenzo? Mucho calor, pastor, por acá. Mucho calor. Me imagino. ¿Y allí en México? Acá está fresco, pastor. Esta semana empezó el frío, pero aquí es muy variable en Monterrey. Es a veces mucho calor, a veces mucho frío, pero cuando me manda fotos Lourdes digo, ay, qué padre allá en su ciudad, súper caluroso. Los que estamos más para el sur queremos ir un poquito más para el sur para que esté más frío, o sea, queremos escapar del calor. Y yo me quiero ir al calor. Claro. Pero bueno, mientras esperamos que nuestro hermano Emanuel vaya metiéndose a la sala,
Saludamos y bendecimos a los que están conectados también en la distancia. Vamos entrando en este primer tema. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga grandemente. Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Justo estaba muteando el Facebook. Ok. Para que no se... Sí, ¿Cómo sí. están, hermana? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo le va? Bendiciones. Estaban disfrutando del clima, estaba escuchando un poco. Sí. ¿Cómo está por Tucumán? Oh, acá que en Tucumán el tema a veces es la humedad, así que el calor, o digo, si está en Tucumán no se le acostumbra el calor, imagínense con la humedad. Pero en Buenos Aires con 30 grados, me imagino saber dónde correr. Claro, sí, es verdad. Wow. Bueno, la verdad que estaba un poco con esa expectativa, ¿no? Por el programa de hoy, porque la verdad que cada vez vamos metiéndonos un poquito más profundo en lo que es ese espíritu correcto, ¿no? Y en sus derivaciones que tiene. Y justamente el tema que vamos a dar hoy tiene que ver con ese espíritu de obediencia, ¿verdad? La verdad que es muy interesante poder notar que realmente Dios nos quiere llevar hacia una obediencia, y que más allá de que Dios nos quiera llevar a una obediencia, es un requerimiento que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿no? Yo les quiero compartir aquí, yo he tomado algunas notas también. Muchas veces pensamos que nuestras vidas son momentos en los cuales uno dice, bueno, voy a ser obediente por ahora porque están siendo buenos conmigo. Voy a portarme bien porque se están portando bien conmigo, ¿no? Voy a ayudar porque me están ayudando. Y a veces somos interesados en ese aspecto y queremos una reacción por recibir nosotros una acción, ¿no? Y realmente la palabra de Dios no nos habla de eso, sino que al contrario. Y vemos que día a día tenemos que tener en nosotros una obediencia, ¿no? Día a día tenemos que tener en nosotros una obediencia que se haga notoria diariamente. Y aquí voy con esto. La obediencia o un espíritu de obediencia debe desarrollarse diariamente. Diariamente debe desarrollarse un espíritu de obediencia, cotidianamente, en las pequeñas cosas. A veces queremos ser obedientes en las grandes cosas, ¿no? Y quizás por las pequeñas cosas erramos, fallamos. Pero verdaderamente un espíritu de obediencia va a ser desarrollado en nosotros prestando atención cotidianamente, diariamente, en las pequeñas cosas. Esto marca una gran diferencia en nuestras vidas, queridos hermanos, queridos oyentes, porque la obediencia no es algo que pueda ser una elección, sino que es algo que debe ser una acción en nosotros. Mira, la obediencia va a ser una marca en nosotros diariamente hacia Dios y aún hacia personas que no nos están viendo. A veces pensamos, bueno, voy a portarme bien porque me están viendo, ¿no? Sonreír que está la cámara y sonreímos porque nos están sacando fotos, ¿no? Me están filmando y pensamos que es ese momento, pero en realidad la gente todo el tiempo nos está observando. Todo el tiempo te van a observar, hermano, hermana. Todo el tiempo van a estar buscando quizás la viga en tu ojo, van a estar buscando el error, la equivocación. Todo el tiempo la sociedad, los vecinos van a estar mirando, oh, mira con quién está, oh, mira lo que hizo, oh, mira la ropa que tiene, oh, se compró zapatos otra vez, oh, mira, cambió el auto de nuevo, ¿no? Y muchas veces pensamos que la gente no nos mira, pero la gente nos está observando. Por eso desarrollar la obediencia es cotidianamente, diariamente, en las pequeñas cosas, nos vean o no nos vean. Mira qué interesante que es esto, ¿no? Porque no se trata de no ser, se trata de ser, ¿verdad? De ser obedientes. Se trata de cuánto nosotros disponemos en nuestro corazón obedecer a Dios. Porque en nosotros está la diferencia de poder tener un espíritu obediente. Mira, la obediencia no es total hasta que se rinde esa obediencia al Espíritu de Dios. Este es el secreto del espíritu de la obediencia. Debemos rendir esa obediencia, someterla a Dios. Muchas veces tú quizás te podrás haber sentido de una forma en la cual no puedes sujetarte, no puedes
ser obediente, no puede ser fiel en alguna área porque te cuesta, porque estás pasando por un momento difícil, por una crisis, por alguna situación XXX. Pero déjame decirte que Dios sabe lo que hay dentro de ti y tiene que haber una acción para llevarla a tu obediencia. Sierva Lourdes, tienes la palabra. Amén, pastor, es así. La obediencia es acatar, ¿verdad? En sentido, digamos, secular, las órdenes, por ejemplo, cuando nuestros padres nos dan una directriz, digamos, ¿verdad? Para portarnos bien, como se dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que obedecer porque si no tiene consecuencias. Y con Dios yo creo que nosotros debemos ser obedientes por amor, no tanto por lo que podamos recibir, porque una persona que realmente conoce a Dios, ¿verdad? Sabe que Él va a actuar, pero muchas veces la gente le sigue a Él, ¿verdad? Bueno, voy a portarme bien o voy a obedecerle porque voy a recibir tal cosa de Dios. Y en realidad eso no tiene que ser el objetivo, ¿verdad? Sí. Nuestro objetivo tiene que ser porque nosotros amamos a Dios. Y sí, de igual manera, como lo dice en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Que hay bendiciones, o sea, que están supeditadas a la obediencia. O sea, sí vamos a recibir esas bendiciones, ¿verdad? Exacto. Pero creo, ¿verdad? Que nosotros como creyentes debemos obedecerle a Dios por amor. ¿Por qué? Porque Él cuando nos manda a hacer algo establecido en su palabra, a través de su Espíritu Santo, es porque Él quiere evitar que nosotros caigamos en consecuencia, ¿verdad? Él nos manda ciertos mandamientos Sí. y ciertos principios que nosotros tenemos y conocemos, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios como hijos suyos, ¿verdad? Que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque si Dios nos está diciendo, este es el camino por donde debes ir, pero yo decido ir por este camino, como Claro. lo hizo Sansón, entonces ahí vamos a pagar consecuencias. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser obedientes por amor a Él, Sí. ¿Sabes que no viene? tanto por lo que podamos recibir. Vino una imagen a mi mente, una imagen visual, ¿no? Yo sé que quizás se van a reír, pero imagínate yendo en un vehículo, ¿no? Uno va yendo en un vehículo, va manejando, hola, ¿cómo está? Toca bocina, pipi, ¿no? Y va ahí manejando, ¿no? Su vehículo. Y de repente el cartel nos dice, vira a la izquierda, ¿no? No tenemos giro a la derecha. ¿Por qué? Porque al girar a la derecha hay un edificio, ¿no? Y nosotros nos empecinamos y más sí, yo hago lo que quiero y giro a la derecha y me choco contra el edificio, ¿no? Lo que está queriendo decir es que Dios establece ciertas normas para evitar que tengamos ese tipo de consecuencias. ¿Sí? Sierva Giovanna, ¿por qué piensas que, o por qué la palabra nos habla y nos dice que esas normas que Dios pone en nosotros, como sus hijos, como su creación, son necesarias en nuestras vidas? ¿Y por qué al ser humano le cuesta tanto ser obediente a Dios, ser obediente al prójimo, ¿no? En general, ¿no? En general, desde los principios, Pastor Mariano, pues en general, desde los principios de la Biblia, siempre los seres humanos hemos querido hacer nuestra voluntad porque creemos que somos, en muchas ocasiones nos hemos creído más que Dios, ¿no? Y lo hemos visto en muchas partes de la Biblia y queremos tener la razón o nos dejamos llevar por las situaciones o las personas de alrededor, a veces también las compañías o la gente. Sí. Pero en realidad Dios resume los resultados de la obediencia en Deuteronomio 30, 15, 16, donde la palabra de Dios nos dice muy claro, hoy te doy a elegir, o sea, Dios nos da a elegir. A pesar de que Él sabe lo bueno para nosotros, dice la palabra de Dios, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, Wow. entre el bien y el mal. Wow. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá. O sea, la obediencia trae siempre bendición y te conecta, pastor, a cada sueño, a cada visión, a cada provisión y Sí. promesa
que nos dice la palabra de Dios que tiene con la obediencia. Es tan sencillo, Pastor Mariano, pero nuestra carne es que no vivir en obediencia, porque nosotros podemos tener la experiencia de una vida buena si seguimos la palabra de Dios. Es un manual de vida, Claro pero que en sí. realidad a nosotros nos gusta seguir la carne en muchas ocasiones, y eso es lo que más nos cuesta, matar la carne. Si yo aprendo a obedecer de regalo, por así llamarlo, yo sé que voy a tener una vida de gozo, de abundancia, de éxito y de satisfacción duradera, pero los seres humanos nos inclinamos más a, no, yo quiero hacerlo a mi modo, y hasta que no caemos en el pozo por la desobediencia es que volteamos a ver a Dios y pedimos su ayuda, ¿no? Sí. Y es pues donde Dios, como quiera, en su misericordia nos habla. Tremendo, tremendo. Chivo Manuel, en esa área, ¿no? En esa misma línea que viene hablando Joana, cuando una persona entiende que necesita ser obediente porque hay normas, ¿no? En las cuales Dios estableció para nosotros en su palabra, y viendo que al ser humano en su propia naturaleza le cuesta acatar esas normas, esa ley, esa forma de vida, ¿no? De convivencia, podría decirse también. Vemos que cuando pasa una experiencia y uno dice, me caí, me corté, ¿no? Pero cotidianamente quizás volvemos a cometer el mismo error, nos volvemos a cortar, volvemos a caer, volvemos a hacer algo, volvemos a creer en aquello, volvemos a hacer lo otro, ¿no? Y eso pareciera que se crea como una cadena de autodependencia de esa área. Podría decirse que cuesta obedecer porque nos cuesta soltar esa área. Sí, notablemente, notablemente. Ya habíamos dicho en programas anteriores que el problema del ser humano es que es autosuficiente. Sí. Eso lo podemos ver antes de conocer el camino de Dios. ¿Cómo era? Bueno, en mi caso, que no me gustaban que me digan cosas, y menos decir, esa persona me va a decir no. Lo que está diciendo, muchas veces es necesario golpearse, pero también el tema de golpearse es darse, digamos, y quedar con la experiencia, sabiendo si volver a hacer lo mismo, lo que puede acontecer. Si se entiende ese punto. Sí. Si no tenemos el ejemplo, ¿por qué tuvo que haber puesto nombre y precepto al Señor desde el comienzo? ¿Qué es lo simple que le dijo a Adán y Eva? ¿Qué lo hago simple? Para que disfrutemos de todo. A ver. No coman, ¿de dónde? Antes leía los mandamientos, una ley moral, porque eso lo podemos ver también, lo que aconteció también cuando antes no llovía, antes del diluvio, que dando ejemplo que el desorden del ser humano al alejarse de Dios, el no aproximarse al Señor, lo que tuvo que pasar, lo que podemos, ahí usted dice, se volvió a volver con la misma circunstancia, con la misma manera, aún así no entendía. Y creo que por eso venía el precepto, el hecho de reivindicar cómo realmente, y que lo tengan presente. Sí. ¿Por qué les digo esto? Mire, bueno, justo tuvo un ejemplo de Josías. Un ejemplo de Josías, el padre, lo que había hecho anteriormente era hecho todo lo contrario a Dios. Pero tuvo misericordia, y Josías, siendo de 8 años, a un joven, derrumbó los altares digamos, lo que no complacía a Dios. Y encontraron la escritura, más allá de los sacerdotes. Se rasgó la vestimenta y se humilló a la presencia de Dios. Y Dios tuvo consideración por la obediencia. Porque el Señor lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho desaparecer, como Sodoma y Gomorra, pero la obediencia se reconoció, y digamos, él había escuchado, no había visto, había escuchado de esos mandamientos, de los preceptos que hablaban, junto con las hermanas hablaba de esos preceptos en la obediencia. Sí, bueno, ahí, fíjate que ahí estamos entrando en una área un poquito más delicada, ¿no? Podría decirse, porque cuando vamos a una situación donde si debo hacer lo correcto o debo hacer el bien, ¿no? Eso en la balanza pesa, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué hago? ¿Hago el bien o hago lo correcto? ¿No? El juicio de uno, la mentalidad de uno, los pensamientos de uno, tienen un balance en cierta manera. Miren lo que les voy a compartir ahora. Dice, la obediencia no es total, dice, hasta que se hace desde el
espíritu, hasta que nace en el espíritu. La obediencia es una acción con un espíritu de rebeldía. No es una obediencia, sino una rebeldía pasiva. Mira, una persona con un espíritu obediente no usa la frase como, por ejemplo, yo solo me someto a Dios. Yo solo me someto al líder si es bueno. Sino que esa persona entiende que es llamada a una vida de sumisión a Dios y a sus autoridades, y por último, como dice la palabra, someterse los unos a los otros. Un espíritu de obediencia te llevará a la humildad, que te permite adquirir sabiduría. Esto es muy interesante, mira, para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo. La obediencia hacia Dios te va a llevar a una rendición. Esa rendición te va a llevar a una humildad. Y lo que provoca esa humildad, esa sumisión, es obediencia en ti, es obediencia en el interior. Y tocabas un tema recién, siervo, con respecto a eso, el del Josías, el que tuvo que hacer aquello, tuvo que hacer lo otro, su corta edad, demás y demás, ¿no? Había un caos en Israel. En el pueblo de Dios había un caos, había un desorden. Y aquí quiero preguntarte, Lourdes, con eso, cuando una vida no está siendo obediente, ¿podría decirse que esa vida está en un caos completo? ¿En un desorden? Sí, pastor, porque la desobediencia nos conduce a nuestra propia perdición, como pasó con Sansón, ¿verdad? Sí. Sansón fue llamado el Nazareo, eso significa apartado. Sus padres recibieron instrucciones de todo lo que él no debía hacer y de todo lo que él debía guardarse, ¿verdad? Pero cuando él creció, ¿verdad? En el capítulo 14 de Jueces y 16, él se decidió relacionar con las filisteas, ¿verdad? Y ahí en el capítulo tan conocido, capítulo 16, versículo 21, si no me falla la memoria, que dice que él tuvo una relación, cayó en los brazos de Dalila, digamos, ¿verdad? Y la Biblia dice, a mí me impacta lo que dice, porque dice que él fue juguete en manos de los filisteos. Le sacaron la visión, o sea, le sacaron los ojos, wow, ¿verdad? Sirvió de burla, ¿verdad? O sea, la visión representa el ministerio que Dios nos da. Si Dios nos está dando un parámetro y nos está diciendo como hijo suyo, hijo mío, hija mía, no te involucres en tal actividad o con tal persona, no te relaciones. Pero nosotros ahí de cabeza dura, por más que tengamos el ministerio o el llamado, vamos y hacemos lo que Dios, ¿verdad? Nos está diciendo que no hagamos. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Vamos a ir en una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Si Dios nos está hablando en su palabra, como Joana estaba hablando, ¿verdad? Delante de ti he puesto la vida y la muerte, ¿verdad? Escoger, pues, ¿verdad? Sabiendo que si nosotros escogemos la vida, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos va a direccionar. Pero si nosotros escogemos el mal, que vendría a ser la muerte, vamos a perjudicarnos nosotros. Y capaz y terminamos como Sansón, ¿verdad? Porque él dice la palabra que a mí me impresiona la historia de Sansón. Sí, es muy porque fuerte. Él fue llamado, ¿verdad? Él fue apartado. Lo mismo que nosotros cuando somos llamados, como dice en Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Que estuviste en el vientre de tu madre, yo te llamé, yo te escogí, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Sí. Pero Sansón tenía ese ministerio, tenía las normas y los principios y los parámetros de parte de Dios para él obedecer y poder cumplir lo que le fue mandado, pero sin embargo él decidió hacer lo que a él le convenía. ¿Y cómo terminó? Terminó. Sabes que siguiendo esa misma línea, dijiste algo muy importante, ¿no? A Sansón le sacaron los ojos, ¿no? Le sacaron la visión, la capacidad de poder ver lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, ¿no? Él ya no conocía el camino. Ya quizás cuántas veces habrá caminado a las tierras donde lo llevaron, ¿no? Cuántas veces quizás anduvo por ahí, pero de una forma diferente, ¿no? Y acá quiero darte el pie, Joana, con eso, porque cuando una persona
pierde la visión, pierde el enfoque, es muy probable que esa persona tenga diferentes síntomas pasando por dentro de uno, ¿no? Pueden ser muchos síntomas en cuestión a la desobediencia, Pastor Mariano, porque la desobediencia siempre va a traer síntomas de tristeza, de depresión, de alejamiento evidentemente espiritual, y te va a apartar del propósito de Dios en tu vida. Y ninguna persona que crea que está bien en su vida, pero está fuera del propósito de Dios en su vida, nunca va a estar en paz. ¿Por qué? Porque la desobediencia en el mundo, que ahorita pues estamos repletos de personas que han hecho sus propias reglas y siguen sus propias normas, sí, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. El resultado es, y lo digo también por mí que lo experimenté en algún momento, y yo creo que cada uno de nosotros, los resultados negativos de la desobediencia, que siempre va a ser tristeza, ganas de no vivir, depresión, problemas. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos demostrando primeramente a Dios, ¿verdad? Que es al que le tenemos que demostrar que le pertenecemos a Él. Y la obediencia nos separa de la multitud. Wow. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nos convertimos en el especial tesoro de Dios. Wow. Y porque no somos de su pertenencia. Entonces, pues, en realidad es un desafío, porque cuando Dios nos llama a obedecer, es ir en contra del viento. Obedecer a Dios en medio de un sistema que estamos viviendo ahorita, que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sí. Entonces tenemos que ir en contra de lo que el mundo nos dice. Tremendo, tremendo. Emanuel, ahí te doy paso con eso que decía Joana, porque es verdad. El Señor dijo: seréis mis tesoros, ¿no? Seré algo especial, seréis mi pueblo. Podría decirse que cuando uno es obediente, Dios pone un cuidado especial sobre esa persona, ¿no? Sobre esa familia, sobre esa nación, sobre esa ciudad. Pero eso sucede cuando uno decide obedecer a Dios, ¿no? Eso sucede cuando la obediencia empieza a plasmarse en nuestras vidas, y es ahí donde Dios hace un apartamiento, ¿no? Dios mismo dice: seréis mis tesoros, yo mismo os apartaré, ¿verdad? Yo mismo protegeré, proveeré y daré socorro en medio de situaciones difíciles, o de dolor, o de confusión, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que en ese punto Dios está viendo el comportamiento de cada uno, y según el comportamiento de cada uno, Dios también actúa. Siempre, siempre. Porque, como digo, son decisiones, todavía son decisiones. Está en la obediencia y la desobediencia. Sabemos que la obediencia está la bendición, la palabra nos dice, la desobediencia, y podemos tomar, mire, dos grandes ejemplos. Uno de ellos puede ser también Salomón. Tenía la sabiduría, la capacidad, todo lo que usted quiera, brindada por el Señor. Pero en Eclesiastés, ¿qué vemos? Que también en un punto, y también vemos en su error de que cuántas cosas tuvo y concubinas tuvo él, aún desobedeciendo a Dios, no buscando, y muchas veces nos conformamos, o decir, obedecemos hasta cierto punto y nos quedamos en ese punto. Claro. ¿Cierto? Creo que a muchos nos pasó en ese sentido, hasta entender, hasta madurar, porque la palabra madura me dice, y nos habla de que debemos madurar. ¿Y cómo maduramos? Con el transitar en el camino de Dios, y realmente cuando vienen esas pruebas, decimos en qué elegimos. Como el mundo puede decir, digamos, como ahora me río un poco en el sistema cuando hablan de superhéroes, cuando hablan del tema del multiverso y todo eso. En eso podemos decir, hay millones de caminos, pero de acuerdo a la decisión de que uno toma. Hay un solo camino que nos lleva al Señor, que es la única obediencia, y la desobediencia está. Lo podemos cantar, no cantar, ni nos faltarían dedos para cantar en alejarnos de ella. No sé si me entienden el punto. Sí. Esa obediencia que el Señor tiene, porque habíamos compartido que el Señor va a perfeccionar la obra en lo que hay en nosotros, que no hemos sido casual, ni que mostró en el aire y dice: a Dios el mundo lo voy a crear a Emanuel, lo voy a crear a hermana Joana, a hermana Lourdes o a hermano Mariano. Así entonces, es. no es el propósito, pero está en nosotros en elegir. Interesante porque, miren, un espíritu de obediencia te llevará a la humildad,
y te permite adquirir sabiduría divina. Un espíritu de obediencia te llevará a una vida de honra que Dios tiene preparada para ti. Porque Dios exalta a los humildes. Miren qué interesante que es esto. Salmo 127, versículo 6. Un espíritu de obediencia te abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Mira, llevamos tres cosas. En tu vida diaria y cotidiana, complacerás a Dios y Él derramará sus bendiciones. Podemos ver 5 resultados de este pasaje del Salmo 127, versículo 6, en el cual Dios viene trabajando. Dice que Él derrama sabiduría, dice que Él honra a los que le honran, dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar, y dice que Dios también derrama bendiciones sobre nosotros. Les recordamos que estamos en vivo, estamos en estos momentos saliendo a través de las plataformas digitales y también a través de la radio JN3C desde La Rioja y también a través de la radio Vida desde Recreo Catamarca. Bendecimos, saludamos también a los hermanos y pastores en aquellos lugares. Pueden mandarnos también su mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283. Amén. Su correo electrónico también a divinaplenitud@hotmail.com. Saludamos a los hermanos de Bolivia que estábamos conectados hace unos momentos, a los hermanos de Paraguay, de México y de diferentes lugares también que nos están sintonizando o escuchando en estos precisos momentos. Queridos hermanos, miren, cuando necesitamos aprender de Dios, tenemos que plantearnos en nosotros un espíritu de obediencia. Y la obediencia, miren qué interesante que es esto, porque la obediencia va contraria a la corriente, como decía hace unos momentos Joana. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere desobedecer, ¿no? Y eso nos lleva directamente a los principios, como decía Manuel, donde todo empezó, ¿no? Donde el hombre decidió desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido que estaba prohibido por el Señor. Nos lleva hacia la caída, ¿no? Entonces vemos que dentro de nuestro sistema interno somos tendidos o somos provocados hacia desobedecer y hacia caer, errar, fallar, ¿verdad? Y constantemente decir, wow, ¿cuándo será que voy a poder cambiar esta área de mi vida? ¿Cuándo será que ya no tenga que pasar por esta situación? Porque me cuesta enfrentar lo que estoy viviendo, me cuesta superar, me cuesta inclusive ser obediente en esta área, ¿no? Y aquí voy con algo muy fuerte, por ahí, es como un bombazo que te doy, Lourdes, ahí, pero cuando esto sucede en nuestras vidas, ¿no? ¿Será que estamos luchando contra nosotros mismos? Sí, pastor, porque tenemos que recordar que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacer lo incorrecto, lo malo delante de Dios, ¿verdad? Pero para eso nosotros contamos con las armas espirituales, ¿verdad? Que son el ayuno, la oración, ¿verdad? Por nosotros mismos, como seres humanos, no vamos a poder porque es imposible, ¿verdad? Pero hay áreas de nuestra vida que realmente necesitan de Dios, y el Espíritu Santo es el único, ¿verdad? Con la lectura de la palabra, porque Él ahí nos exhorta, nos redarguye, nos convence de justicia, juicio y pecado. Y también el ayuno, ¿verdad? Donde pasamos un tiempo con Dios, no para obligarle a Dios que haga lo que nosotros querramos, sino para que su voluntad se cumpla en nosotros. Porque a veces la gente ayuna porque quiere sobornarle a Dios y como se dice acá, ¿verdad? En un término, lanzarse más espiritual que el otro hermano. No, el ayuno no es para sobornarle a Dios, el ayuno es para que su voluntad se cumpla en nosotros y que el espíritu que está en nosotros se pueda vivificar y a través de eso podamos lograr. Yo, por ejemplo, en un principio, ¿verdad? Cuando yo me convertí recién, yo creo que todo como creyentes hay ciertas áreas que nos costaba dejar porque estábamos en la carne, porque yo no fui cristiana desde la cuna. Yo acepté al Señor Jesucristo cuando tenía 19 años. Hoy en día tengo 38 años de edad y evidentemente yo venía de una vida, ¿verdad? Bastante
Sí, de desobediencia, mundana, digamos, sí, ¿verdad? De sí, sí. desobediencia, ¿verdad? Y de repente me topo con la palabra de Dios que me decía, no haga esto, y mi carne quería hacer, ¿verdad? Pero aprendí ¿Te sentiste? cayendo también, te- porque ahí hay consecuencias, ¿verdad? sí. ¿Te sentiste Hay- cohibida, por ejemplo, cuando viste todas las normas que quizás tiene la iglesia o tiene la fe, ¿no? Y llegaste a los caminos de Dios y dijiste, yo tengo este problema, tengo esto, tengo este vicio, tengo aquello, tengo otro. ¿Qué Dios me va a aceptar así? ¿No? Los vicios, los vicios no sé si me costaba tanto, pero a mí me costaba dejar mucho. Yo iba mucho a los conciertos de rock, ¿verdad? Pero sentiste Y que la, Dios, pero sentiste que Dios no te podía aceptar siendo como estabas, o sentiste que Dios te aceptaba, te abría los brazos y yo conocí a un Dios de amor, pastor, porque yo conocí a un Dios de amor, de así cuando me llegué a sus pies, ¿verdad? Yo sabía que Él podía cambiarme, porque yo no podía sola, ¿verdad? Entonces yo conocí a ese Dios. Porque hay muchas personas que te predican de un Dios, bueno, sí, Dios es justicia, ¿verdad? Dios es justicia, pero yo conocí a un Dios de amor. así es. Y ese Dios de amor, Dios tiene un as bajo la manga, porque yo era muy rebelde, ¿verdad? Yo todo cuestionaba, ¿verdad? Pero yo conocí a un Dios de amor y yo sabía que Él era el único que podía cambiar y llenar mi vida. Dios me sacó a mí del suicidio, como en varias ocasiones yo comenté, Él me sacó de la depresión y nadie pudo ayudarme que no fuese Él, ¿verdad? Toda esa vida de pecado que yo tenía me condujo a una depresión. Yo era muy rebelde, no me llevaban con mis padres, y cuando yo me acerqué a Cristo, ¿verdad? Yo sabía que Él me podía cambiar, Amén. ¿verdad? Y me acerqué a Él y él me ayudó a dejar. Claro que me costó muchísimo, Sí. porque hay cuestiones que uno les cuesta dejar, ¿verdad? De Como que buenas a cuesta primeras. obedecer, ¿no? Como que cuesta obedecer, Sí. porque uno quizás, como le decía Emanuel hace unos momentos, uno está como aferrado a esas áreas que le cuesta dejar o que no quiere dejar también, ¿verdad? Es como que dice uno, me conviene, no me conviene, pero me gusta, no me gusta, es que es más lindo, se siente más bueno, ¿no? Y uno como que le busca como la vuelta para que se acople a uno, ¿no? Y dice, bueno, voy a seguir un poquito más, y un poquito más, Señor, y ya está, ¿no? Y ¿por qué será que cuando tenemos esto en nosotros, vemos que tenemos que cada día someternos más a Dios? Giovanna, cuando uno decide someterse a Dios, decide obedecerle a Dios, ¿quiere decir que tenemos que ser perfectos? No precisamente, Pastor Mariano. De hecho, creo que en cada persona Dios y su espíritu trabaja de diferente manera. A Bien. uno los llama dependiendo, yo pienso, ¿verdad? Que dependiendo la vida que hayas llevado, dependiendo cómo haya sido tu manera de haberle entregado tu vida a Cristo. Yo, por ejemplo, pues yo vengo de una familia que desde los 15 años recibieron a Cristo, mis hermanas siempre siguiendo al Señor, y yo no, Pastor Mariano. Yo fui la rebelde de la casa, yo Wow. no quería saber de Dios, La oveja pero negra. quería amoldar a Dios a mi modo. Sí. No, como decimos acá, así como en color allá que dicen en su país, pero acá decimos, le queremos hacer manita de puerco a Dios, ¿no? Ah. Como torcer el brazo a Sí. Dios y que Dios haga, ok, sí, yo te sirvo, Señor, yo te entrego mi vida, pero a mi gusto y a mi modo. Ajá. Y yo no sé cuándo fue la línea, creo que es ese el punto básico, la obediencia. Cuando oyes, porque a veces creemos que creemos en Dios, pero no oímos a Dios. Y yo creo que cuando Dios realmente transformó mi corazón fue cuando yo dije, a ver, voy a oír a Dios. No Bien. voy a oír lo que me digan en la iglesia, no voy a oír al hermano, ni siquiera voy a oír lo de alrededor. Voy yo a ponerme a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios, a leer su palabra, y quiero oír su voz. Bien. Y en realidad sabemos que, bueno, hay ocasiones que hay gente que dice que lo ha oído audiblemente. Yo no, pero tú sabes cuando Dios te está hablando, cuando tienes una comunión con Dios. Creo que esa es la base principal, Pastor Mariano, para empezar la obediencia. Bien. Buscar la palabra de Dios,
Orar es algo indispensable y Dios empieza a hablarte. Tienes la seguridad de que es Dios. Sí. Dice la Biblia en Isaías 1:19, quiero compartir este versículo, pastor, que dice que si quisieras, y Dios te da esa parte de que si tú quieres, ¿no? Dios no te obliga. Dios, ni esas personas que a veces, que yo era de esas, que decimos, ¿no? O decíamos, ya no, gloria a Dios, decíamos, es que Dios me castiga, es que Dios es malo. No, es que son las consecuencias de mis decisiones. Pero cuando yo decidí, dice que si quisieras, cuando yo quise oír y oyeras, comerás el bien de la tierra. O sea, Dios, si hay obediencia, te ofrece bendición. Y eso significa abundancia en todas las áreas de tu vida, desde finanzas hasta salud. La obediencia es la clave para vivir una vida próspera en todas las áreas de tu vida. Entonces yo creo, Pastor Mariano, que cuando tú empiezas a buscar a Dios, empiezas a experimentar a Dios, realmente a sentirlo, Dios empieza a mostrarte toda su abundancia, todo lo que tiene para ti. Y la desobediencia siempre te aparta de Dios, siempre te aparta de lo bueno, siempre te trae consecuencias negativas. Claro. Entonces es evidente que cuando empiezas una comunión con Dios, tu vida va a ser totalmente transformada. Seguramente hay gente que está del otro lado preguntándose, ¿cómo hago para ser obediente? ¿No? ¿Cómo hago para dejar este vicio, este problema? ¿Cómo hago para ver las cosas diferentes? ¿No? ¿Cómo hago para cambiar, verdad? ¿Qué le podrías decir a esa gente, Emanuel, que está del otro lado, escuchando o mirando el programa, que tiene estas preguntas en su mente, ¿no? Creo que la palabra no habla del dominio propio, si no aprendemos a dominarlo. Amo la palabra del Señor, como dice la hermana, cuando digamos algo básico en eso, en el sentido, porque le digo, que también me costó, como diciendo, mire, en el trabajo, yo por más que siempre, no era una persona puntual, siempre llega tarde, porque cuando llega temprano a mí me hace sacar las veces, un simple ejemplo nada más. Y lo que otras veces se ponían a la vuelta. Yo me ponía delante de donde yo trabajaba, y delante de mi patrona, y yo entraba a y ¿por qué? Me decía, bueno, ¿por qué no estás de vos? Porque los otros pícaros están a la vuelta, y a mí no me van a venir a sacar las veces. Son esas, no sé si me tienen la actitud muchas veces, en el medio de obedecer a mi patrona que me decía, ayúdame a abrir esto, no, le digo, vengan los otros recién, uno se pone en eso. Pero hoy entendemos, cuando dominamos esa parte de nosotros egoístas, de que somos, digamos, hablo en mi caso, como, bueno, las hermanas dijeron que fueron rebeldes, así que me imagino que viene un poco al caso que vos no me vas a decir esas cosas, que siempre tenemos nosotros la razón. Entonces, en caminar el recita cristiano, acá la palabra de Dios nos habla así, ni nada puedes hacer. Y es verdad, hoy cuando entramos en los caminos, nada bien podemos hacer el Señor. El Señor nos dice, para que todo lo que emprendas te vaya bien. No nos está diciendo que vaya una maldición o algo. El Señor está buscando que prospere. Pero también nos dice, prosperará de acuerdo con prospera tu alma. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por añadidura. Nos habla por medio de su palabra el hecho de ser obediente a ella y la retribución. También podemos dar como ejemplo el asalariado. Uno se esmera por tener un dinero, tomar los caminos de Dios, más allá que no lo tomemos como dinero, sino que el Señor retribuye. ¿Cómo retribuye? Una de esas, mira, promesas, tú y tu cara serán salvos. Una vez no ves esas grandes cosas que el Señor te pone. Para otros se pequeñeces, pero se va cumpliendo a medida que vas obedeciendo. Sí. Pero ¿qué pasa en la desobediencia? Sí. Vamos a tomar 2 puntos, disculpe que me tome un poquito. ¿Qué decía Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, en obediencia? El Señor dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que cada día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si es la voluntad del Señor, todo lo que emprendamos te va a ir bien. Lo poco que inviertas va a venir grandemente retribución. Aún nace una palabra a alguien que te ha necesitado, restaurará su vida, sanará. Hay cosas en el camino de Dios que ya no puedo emplear el tema me sorprende, sino que me maravilla el poder de Dios y la misericordia de Dios. Sí. A veces decimos sorprende, pero oramos y decimos nos sorprende. Sí, si estamos orando sí, a causa, no podemos decir que nos sorprende. Bueno, ahí hay algo muy interesante, porque la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Que quizás todavía no tuvo la oportunidad de asistir a una iglesia, de ir a un templo, de entrar en una misa, o sea, de abrir su corazón a Dios, ¿no? De gente que quizás lo está mirando de la vereda de enfrente, ¿no? Y
tocabas un tema hace un ratito y no, Joana lo tocó y dijo que tenemos que oír la voz de Dios, ¿no? Yo decía, no solamente tenemos que creer en Dios, sino que también tenemos que obedecer a Dios. No es lo mismo creer y obedecer, ¿verdad? Y le puedo dar un ejemplo a eso. Como, mire, ¿sabes? Le puedo dar un ejemplo y me viene a mi vida y yo ahora bajo la cabeza. Porque a veces uno intenta y dice, en esta me va a salir bien, en esta va a salir bien. Pero no escucha al Señor diciendo, no lo hagas. Pero uno se vuelve a chocar. Les digo una simple referencia. Yo cuando iba al tema a comprar ropa o juguetes acá en Bolivia, me acuerdo, el Señor, me acuerdo que una vez perdí por tema de control, esas cosas, y en un momento el Señor me dijo, no vayas, no es el momento. Yo que hice, bajé la mirada, se haga tu voluntad, me vino una tranquilidad de hecho de escucharlo, no tan solo que una vez dice, viene cosas a la mente, pero este era bastante audible, bajé la mirada, bueno, sea así, y trajo una tranquilidad a mi vida y más allá de eso, pasaron consecuencias junto con esas personas que iba a viajar más adelante, pero el hecho de aceptar, hermanos, a aquellos que no conocen a Dios, ¿cuándo sabremos que Dios te está hablando en tu vida? Mira, a mí el libro de Gálatas me tocó, prácticamente cuando hablaba de la comunicación y muchas otras cosas, era una cosa que me tocaba algo, como que diciendo, ¿quién ha dicho algo? ¿Cómo se ha enterado? Como que había algo puntual en mi vida, y ¿cómo puedes saber? No sé si se me entiende. Sí, hablaba sí. muchamente y digo, algo distinto hay, y me llamó la curiosidad de decir, hay algo más entonces, no el hecho de venir, de ver cómo a veces baten las manos, que se alaba y eso, que hay algo más allá. Claro, es que muchas veces cuando uno se va interiorizando en los caminos de Dios, como que va pensando, bueno, a ver qué pasa en la iglesia, ¿no? A ver qué sucede, a ver si es verdad lo que dicen, a ver si siento algo, a ver si tengo un cambio, a ver si... Y uno busca quizás eso que es instantáneo, que es rápido, que muchas veces es sin compromiso, ¿no? Exactamente. Y A uno... ese punto, hermano, mire, Sí, no me acuerdo en qué libro que habla, que dice, cuando intentamos, yo me acuerdo, leía, pero no entendía, leía 2 capítulos más, 2 capítulos menos, no entendía. Y que no dice la palabra también que dice que para uno es una locura, ¿cierto? exacto. Para Sí, muchos sí, era una sí, locura, sí. y para mí era una locura porque no comprendía y me enojaba más. Yo digo, ¿cómo no puede una persona en mí, una persona inteligente, no puede captar lo que manda? A diferencia de ahora cuando decimos, aceptamos al Señor y que Él nos hable con Sí. su palabra. Bueno, Él dice, "Amor", la diferencia. hay algo muy importante, porque cuando nos cuesta captar la situación, nos cuesta creer, nos cuesta ver, nos cuesta ser obedientes, como estamos hablando en este tema, en este capítulo 3 de espíritu de la obediencia, no es que nos cuesta, sino es que no es el tiempo. Sierva Lourdes, podríamos decir que cuando no vemos lo que nos está pasando, no obedecemos lo que nos está costando obedecer, ¿verdad? ¿Será que no es el tiempo? No es el tiempo de Dios, pero también a veces Él nos quiere guardar de algo que puede pasar. No sé cómo está diciendo el hermano Emanuel, a mí también me pasó hace como cuestión de 2 meses, ¿verdad? Una situación donde yo había recibido una invitación, ¿verdad? Que voy a omitir detallar, ¿verdad? Pero ahí Joana sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Recibí una invitación de una persona, salí y al volver cuando estaba por entrar a mi casa, el Espíritu Santo, yo siento, yo no lo escucho audiblemente, pero yo sé que Él, como Joana está diciendo, yo sé que Él me dice, no vayas, no vayas. Sí, Y esa sensación de conocer la voz de Dios, de no tener paz, porque todo lo que viene de Dios trae paz. Entonces yo no fui a ese lugar y ayer el Señor me demostró por qué. ¿Verdad? O sea, esa persona tenía planeado contra mí una trampa, así, lo voy a hablar en serio, wow. así, fue así. Y lo que es, a lo mejor mi carne quería salir a distraerse porque yo ese día estaba con muchas actividades y lo único que quería era llegar a mi casa, ¿verdad? Y quizás salir a distraerme, ¿verdad?
De hecho que cuando llegué acá en mi casa volví a salir pero a hacer otras cosas, y cuando volví a la tarde yo tenía que volver a salir en la invitación de esa persona, y cuando estaba abriendo el portón de mi casa el Espíritu Santo me dice no vayas. Wow. Y ayer yo me doy cuenta del por qué, o sea, sí era el Espíritu Santo. Sí, A lo sí, que sí, quiero sí, llegar, sí, sí. a lo que quiero llegar es cuando Dios habla, porque cada uno de nosotros Dios nos habla de manera diferente. O sea, la principal, o sea, la manera principal que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Eso es categórico, Así es. eso no se puede negar. Pero también tenemos al Espíritu Santo. A mí al menos, yo no tengo el privilegio de oírlo audiblemente. Algunos, como dice Joana, algunos dicen que sí, ¿verdad? Mi papá me dijo que una vez sí le escuchó, ¿verdad? Que le dijo unas cuantas cosas. Pero a mí, por ejemplo, me habla, y yo sé cuando me habla. Y fue impresionante, pastor, porque yo ayer me tiré de rodillas, me postré y le dije, Señor, gracias. Pero también le dije gracias porque de lo que Él me salvó, porque si yo no le hacía caso y me involucraba en esa invitación, yo hoy iba a estar arruinada quizá emocionalmente, porque esa persona inmadura ya se imaginarán, ¿verdad?, qué es lo que pretendía, ¿verdad? Entonces, por más de que nosotros como seres humanos no queremos muchas veces obedecer. Claro, porque fuiste en contra de tus deseos, inclusive. Sí, porque yo quería salir a distraerme, Sí, pero sí, yo sí, oigo sí. la voz del Espíritu, no vayas. Y fue impresionante, Joana sabe de lo que estoy hablando. La obediencia Y ayer, entonces y ayer me trae... di cuenta porque Sí, la obediencia trae sobre nosotros muchas veces ir contra nuestros propios deseos, porque nuestros propios deseos siempre nos van a inclinar o nos van a impulsar a desobedecer a Dios, ¿no? Entonces podríamos decir que no solamente escuchaste, sino que también obedeciste a Dios, ¿verdad? Ahí entramos dentro de esa línea, y ahí les quiero dar paso a Joana. Ya vamos terminando el programa, ya nos queda poquito, pero para que terminemos de desarrollar bien el tema, ¿no? Cuando a una persona decide escuchar y decide obedecer a Dios, ¿verdad? Trae ciertos beneficios para esa persona, pero también la persona que escucha a Dios y no obedece a Dios trae también sus ciertas consecuencias, ¿verdad? Totalmente, Pastor Mariano. Como lo dije antes, yo muchos años viví en la desobediencia, muchos, aún a sabiendas de conocer la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios, mas no conocía a Dios, Sí. porque nunca le había buscado, nunca había tratado de sentarme a escuchar su voz. Pero en definitiva, eso me llevó a muchas experiencias, como dice Lourdes, y puedo decir, Pastor Mariano, que Dios tuvo una impresionante misericordia y amorosa traída a sus pies conmigo, porque yo creo que con el estilo de vida que yo llevaba y la forma de ser que yo llevaba de desobediencia total, era como para que Dios hubiera dicho, pues ya no entendiste, pues nada, o sea, haz lo que quieras. De verdad, pero tengo unos padres y unas hermanas que siempre estuvieron orando por mí. Entonces yo creo que eso también fue un gran respaldo, las personas que oraban por mí, ¿no? Bien. Y clamaban por mi vida. Entonces Dios me trajo con hilos de amor, como lo dice la palabra, a su presencia, y yo creo que es tan maravilloso cuando tú empiezas a experimentar la obediencia. Sí. Pastor, porque, y yo hago la invitación antes de que ya pase con la otra persona a la que le va a dar la voz, a las personas que nos están escuchando. Si tú no te has atrevido a obedecer por temor también a creer que no vas a poder con esa situación por obediencia, a salir de ese lugar o a estar con esa persona o con esos amigos o con ese trabajo que tú crees que es bueno, pero que en realidad tú sabes que estás desobedeciendo a Dios, o ese estilo de vida que llevas, que es el desobediencia a Dios, yo te reto, te invito a que lo pruebes, porque te vas a sorprender. Realmente, si empiezas a llevar una vida de obediencia, vas a vivir una vida próspera, y no me refiero nada más a lo financiero, a la paz incomparable, que aún en medio de las circunstancias más difíciles que estés llevando en tu vida, te vas a sorprender. Mi vida fue cambiada, Pastor Mariano, transformada
totalmente, que yo le podría decir que no dejaría la vida que tengo ahora por la vida que yo tenía en el pasado, Wow. que yo llevaba mi gusto y que yo Hubo un manejaba. cambio. No hay forma de describirlo, Pastor Mariano. No, Claro es que eso sí. que se siente adentro y yo creo que ustedes lo saben. Es algo que no hay descripción alguna. Cuando el Espíritu Santo habita en tu vida y empiezas a obedecerle, así como dice Lourdes, cada paso que tú des, es increíble, Pastor Mariano, salir en las mañanas y decir, voy a ir a traer leche a la tienda y así ir platicando con el Espíritu Santo, sentir esa presencia, sentirlo en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, es algo que yo invito a la gente a que intente experimentar la obediencia de Dios porque te va a traer un cambio totalmente a tu vida, Que sí. total. Claro que sí. Obedecer a Dios, queridos hermanos, queridos oyentes, nos hace comprender su amor, nos hace comprender las bendiciones que Él tiene y sobre todas las cosas también nos hace ver cuán carentes somos de Él, cuánto lo necesitamos, cuánto le debemos a Dios. Por eso, Hermano, estate presente con eso. Mire, Sí. esto engloba lo que decían las hermanas. Lo que todavía dice, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí. Ninguno busque su propio bien, sino el bien de Dios. Claro que sí, claro que sí. Dios te bendiga, hermana, por estar conectada ahí. Muchas bendiciones. Saludos para toda la familia también ahí. Te recordamos que estamos en vivo, estamos saliendo en vivo a través de las plataformas digitales, a través también de la radio JNTC, desde La Rioja, y también desde la radio Vida desde Recreo Catamarca. También puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411-6429-6283 y tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Amén. La verdad, queridos hermanos, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Quiero tocar un tema ahí rapidito, a ver si nos da el tiempo, porque que nos queda creo que menos de 5 minutos, pero esa carencia, ¿no?, que quizás tiene el ser humano de obedecer a Dios, muchas veces sin darse cuenta está dejando que Dios siga transformando esa vida, ¿no? Y cuando vemos que Dios está transformando nuestras vidas, vamos siendo obedientes, ya no por una obligación, sino porque hay un sentir en nosotros, ¿no? Como veíamos anteriormente, el querer ser, ¿no? Porque me estoy dando cuenta realmente del caos que había en mi vida o del caos que pueda haber y quiero un cambio, ¿no? Necesitamos un cambio, necesitamos una transformación. Por eso te animamos a que no pierdas la fe. Te animamos nosotros 4 y te decimos que tú puedes salir de esa situación que estás viviendo y ser una persona obediente. Puedes ser una persona fiel, puedes ser una persona comprometida, puedes ser una persona de palabra, puedes ser una persona admirada, respetada, puedes, Dios te va a ayudar. Entrega tu vida al Señor, rinde esas áreas a Dios, decide escuchar y obedecer, y te podemos garantizar que Dios empezó esa obra y Él la va a terminar en tu vida. Por eso te animamos en esta transmisión, en esta serie de Un Espíritu Correcto. Amén. Así que ha sido un placer estar conectados con ustedes, allí con México, con Paraguay, con Tucumán, allí también nuestro hermano Emanuel. Les esperamos a todos el próximo miércoles con el 4º capítulo también de esta serie Un Espíritu Correcto, porque vamos a tocar otro tema también que tiene que ver con esto, con esa perfección que queremos lograr para tener un espíritu correcto en todos nosotros. Solo no podemos, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos en nosotros, ¿saben? Así que Dios les bendiga. Nos pueden mandar su mensaje, nos pueden mandar también su correo, su anécdota, su pregunta o también su testimonio. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo capítulo de esta serie el próximo miércoles con la ayuda de Dios. No se olviden que el viernes tendremos transmisión especial con nuestros hermanos de México también. El grupo Compass va a estar cantando y contando parte de su testimonio, parte de su historia. Va a ser de mucha bendición, con padres de mi hermana Gillo Ana aquí también juntamente con nosotros. Nos vamos del aire, nos quedamos en línea nosotros un minutito, ¿sí? Muchas bendiciones y Dios les bendiga grandemente a todos. Gracias Radio JNTC, gracias Radio Vida. Muchísimas bendiciones. Gloria a Dios.